hoy, pero de lo que se trata, ¿no? Más bien queremos nosotros, es de compartir con ustedes algunas ideas, consideramos nosotros importantes, sobre las prioridades del asesoramiento jurídico del país. Y junto con este saludo también transmitirles a ustedes el honor que para nosotros representa compartir este momento de debate, de análisis. Yo, escuchando las palabras de la profesora Martica y estando al tanto de todos los detalles de la organización del evento, auguro que va a ser un simposio trascendente que debe y seguramente marcará un antes y un después en la manera en que todos tenemos el deber de encarar el asesoramiento jurídico, todo lo que tenemos que hacer en función de esa prioridad que, como ustedes verán, trataré de darles esas ideas. Hoy constituye prioridad para la dirección del país. Y me da también mucha alegría, por supuesto, saludar, ver, compartir con todos ustedes y especialmente con compañeros de trabajo, compañeros que hace varios tiempos que no veía, y me da también mucho regocijo estar aquí también con los presidentes de salas del Tribunal Supremo, la compañera Liliana, el compañero Gustavo, presidente de la sala del trabajo, sala de la laboral. Todavía a mí me queda el remanente de decirle más así que de trabajo, pero yo creo que todavía todos nos entendemos en función de los cambios legislativos que ha estado aprobando el país en esta profunda reforma judicial y procesal. La compañera Lilia María, presidenta de la Organización de Bufetes Colectivos, y por supuesto Martica y el compañero Alexis, parte también de su dirección, de la dirección de la Unión de Juristas de Cuba. Bueno, ¿de qué se trata? Quiero transmitir en primer lugar este concepto de asesoramiento jurídico al que normalmente por conocido a veces no volvemos sobre él, ¿no? Y yo creo que en este concepto está buena parte de la esencia de lo que se trata del asesoramiento jurídico en el país. Esa función de carácter permanente, ese ejercicio consciente de juristas, de abogados, en función de asesorar, de asistir a las personas jurídicas, también al Estado y al gobierno, en función de las principales prioridades del cumplimiento del ordenamiento jurídico del país. Aquí le traemos también algunos datos de interés algunas percepciones importantes que también son conocidas de cómo se realiza ese asesoramiento jurídico. Un asesoramiento jurídico propio, ya sabemos, es muy conocido. Ese es el que tenemos nosotros, que forman asesores jurídicos, abogados, que forman parte de nuestras estructuras de trabajo. Otro asesoramiento jurídico que es prestado por las instituciones especializadas en esos servicios. Aquí clasifican, por supuesto, las consultorías provinciales. Nosotros, en la dinámica interna del Ministerio de Justicia, solemos tratar de evitar llamarles empresas. Queremos más bien que quede en el imaginario, en el léxico de nuestra gente, que son consultorías, que son despachos de abogados. A veces ese concepto de empresa lo traslado aquí en este ambiente. Muchas veces nos ha llevado por el camino de que lo que importa es tener ganancias, tener plan, cumplir el plan, tener ingresos, tener utilidad y repartir eso. Y eso no deja de ser importante, lo es. Pero en el concepto del desempeño, en el concepto de la función, lo importante es asumir que son despachos de abogados especializados en la atención a personas jurídicas. Y ese concepto de especialización, sobre él tenemos que volver una y otra vez, porque también vamos por el camino, lo lograremos progresivamente, que también sean especializadas en función de las prioridades del trabajo de cada territorio. Nosotros solemos decir que la consultoría de Guantánamo exactamente no tiene que parecerse a la de Santiago de Cuba, ni a la de Granma, ni a la de Matanzas, ni a la de La Habana, porque los entornos económicos, las relaciones económicas que en esos territorios se establecen
son muchas veces distintas, y en algunos casos diametralmente distintas. Por tanto, ese concepto de consultoría jurídica nos interesa siempre reflejarlo. Bueno, también lo brindan los bufetes colectivos, la organización de bufetes colectivos, que siempre insistimos que no es la prioridad de su tarea, pero es imprescindible que lo hagan. Y es imprescindible que lo hagan porque también los bufetes colectivos, sus abogados, alcanzan como resultado propio de su tarea mucha experticia en la representación letrada, en la representación procesal. Y yo creo que ese es un tema que bufetes colectivos consolidan y que bufetes colectivos además tienen el deber de enseñar, de capacitar a los demás asesores jurídicos. Y por supuesto también una red de bufetes especializados, nosotros le llamamos así, pero son los llamados bufetes internacionales, que son bufetes que son de la estructura de atención del Ministerio de Justicia. Ustedes lo conocen, el bufete internacional, consultores y abogados internacionales, CONAVI se les suele decir, el bufete LEC, Klein, Transconsul, la consultoría jurídica internacional, que es la que más conocida es porque tiene sucursales en el resto de los territorios, en todas las provincias. Ahora se está creando, en los próximos días se debe inaugurar ya un nuevo bufete especializado, se va a llamar Servicios Legales S.A., que tiene que ver con ser una estructura que va a atender entre el ministro y esos bufetes, atenderá la gestión de esos bufetes internacionales, pero que a la vez va a ser en sí mismo un bufete, para que no sea una carga económica total a ese resto de los bufetes internacionales. Esta red de servicios, yo creo que aquí tal vez aclarar un concepto. Nosotros entendemos que el asesoramiento jurídico tiene que ser el que necesite la entidad que lo requiere. No debe haber cláusulas fijas o cerradas. Nosotros entendemos que hay un asesoramiento jurídico, sobre todo el asesoramiento jurídico propio, en algunos lugares suele llamarse el abogado corporativo. Es el abogado que más conoce de la institución, eso está claro, y ese es imprescindible. Pero muchas veces no es el abogado que conoce de jurisdicción aplicable, de litigio, no es el que tiene las mejores herramientas para litigar ante los tribunales, ante las cortes de arbitraje. Por tanto, nosotros decimos que en ese concepto del asesoramiento jurídico que se necesita, tiene que estar disponible para las entes, para las personas jurídicas, toda esta gama de servicios. Usted puede tener el asesoramiento propio, es algo que estamos insistiendo mucho con los jefes, con los ministros, más adelante le hablaré un poquito de eso, porque a veces se entienden excluyentes. Si yo tengo un abogado propio, ¿para qué yo necesito contratar otro abogado? Si yo tengo una dirección jurídica propia, ¿para qué yo necesito? No. Aquí hay que buscar en cada caso la red de abogados o los abogados que están preparados y están aptos para ganar determinados pleitos o para concertar determinados contratos o acuerdos. Y eso nos lo garantiza el sistema de asesoramiento jurídico que tenemos en el país, que es muy perfectible, pero en su diseño, ese es otro concepto que quiero insistir, está bien concebido. Yo pongo solo poner el ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene una dirección jurídica, por cierto no la tenía, se entendía que como estaba lleno de abogados, no hacía falta una dirección jurídica, como tenía una dirección de asesoramiento jurídico, no hacía falta una dirección jurídica. Y esos son conceptos que entre todos hemos ido superando. El Ministerio de Justicia tiene una dirección general de asesoramiento jurídico, legislación y asistencia legal. Aquí nos acompaña la compañera Yalié, la nueva directora general de esa área del Ministerio de Justicia, hasta hace poco directora de la Consultoría Jurídica Provincial de Oquín. Y sin embargo tenemos una dirección jurídica. Esa dirección jurídica son su directora y sus abogados, por cierto, muy jóvenes todos, son los especializados en las dinámicas internas del ministerio, en las resoluciones que dicta el ministro para habilitar notarios, para habilitar registradores, para las dinámicas laborales o de trabajo internas del ministerio, para las regulaciones internas del ministerio, pero no son abogados, no están preparados para litigar, por ejemplo, en los tribunales. El ministro de Justicia suele ser bastante demandado en los tribunales,
por tema de los asuntos en materia de propiedad. Ahora asistimos también y representamos al país en cortes internacionales cuando el Estado es demandado. Es una función que estamos compartiendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tanto, en ese esquema, el Ministerio tiene una dirección jurídica para unos asuntos, solemos contratar abogados o de bufetes colectivos, del bufete internacional para los litigios, los asuntos ante los tribunales de justicia, los tribunales populares, y también tenemos bufetes en el exterior para que nos representen en esos litigios internacionales. Es decir, ahí confluyen casi todas las formas de gestión y aspiramos un día que cuando tengamos situaciones contractuales contratemos a nuestros abogados de la consultoría jurídica para hacer esos contratos, para hacerlos mejor, para litigar sobre esos asuntos. Ese es el concepto y suelo hacerlo o exponerlo desde el ejemplo del ministerio para que se entienda en su total dimensión. Ahí aparecen, les decía, algunos datos, no me voy a detener en ello, pero miren las cifras de juristas. Este es un dato último del cierre del mes anterior, más de 5.000 juristas vinculados a este ejercicio. Es decir, aquí, como en otras ramas del derecho, faltan juristas, pero tenemos una buena cantidad de juristas y muchos de ellos con niveles altos de preparación para emprender, para asumir, para cumplir adecuadamente los retos del asesoramiento jurídico. Ahora, ¿cuál sería la primera prioridad? Ya con eso voy avanzando, que nosotros asumimos del asesoramiento jurídico. Yo creo que lo principal es generar en nuestras instituciones un ambiente de legalidad. Y yo lo vemos en contraposición con el conocido y muchas veces dialogado ambiente de orden. No, yo creo que incluso confluye. Un ambiente de legalidad que tiene que ver con que las instituciones se rijan su funcionamiento por el correcto, por el adecuado cumplimiento de las normas legales que les son aplicables. Y eso tiene que ver mucho, es esencial en el concepto de Estado socialista de derecho y de justicia social que nos hemos dado en el artículo 1 de la Constitución. Y buena parte de esa responsabilidad de que esos ambientes de legalidad, que más adelante les trataré de explicar mejor, tiene que ver con el papel, con el desempeño de los asesores jurídicos, con los abogados de nuestras instituciones. ¿Es exclusivo de los asesores jurídicos? No, pero sin ellos sería imposible lograrlo. Y ese ambiente de legalidad, ese correlato, esa adecuada relación entre ambiente de legalidad y ambiente de orden, tiene que ver, como aquí ya anunciaba la profesora Martica, primero con el aporte del asesoramiento jurídico a la creación normativa, a la capacidad que tenemos que tener desde el país, desde la dirección del país, de que nuestros asesores jurídicos aporten a ese proceso de creación normativa. Es un camino que hemos emprendido en el que asumimos que hemos logrado determinados éxitos, tal vez no superiores a otras etapas de la actividad legislativa del país, pero donde todavía tenemos retos, porque todavía muchas veces está simplificado el aporte, la incorporación de juristas a entornos más bien capitalinos, más bien ambientes de la capital del país, y tenemos el reto de que eso llegue a todas las redes de nuestras instituciones. Lo vamos logrando, incorporando el proceso, por ejemplo, de consulta especializada en todas las normas jurídicas, ya no solo en el Código de la Familia. Es uno de los caminos por los que debemos aportar o incorporar a la creación normativa a nuestros asesores jurídicos. Pero tan importante como es aportarle a esa creación normativa en este ejercicio complejo, intenso, que no tiene paralelo, no tiene antecedente en la historia legislativa del proceso revolucionario, está el aporte del asesoramiento jurídico al cumplimiento de eso que vamos generando. No puede ser, es una alerta que nos hace la dirección del país, que nosotros encontremos mejores fórmulas para legislar que para cumplir lo que se está legislando. Y ya sabemos que ahí tenemos un tramo, hay una brecha ahí que tenemos que acortar y que tenemos que lograr cumplir adecuadamente ese proceso de creación normativa, que ya como ustedes saben, les puedo dar tal vez algún dato, desde el 10 de abril del 2019, el momento en que se puso en vigor la nueva Constitución de la República, se han aprobado 27 leyes y se han aprobado más de 92 decretos leyes. Es decir, es una
Ya algunos profesores, algunos académicos afirman con razón que estamos en presencia de una especie de densidad normativa intensa. Entonces ahí tenemos grandes retos. Antes lo que veíamos a veces en una legislatura aprobar 1 o 2 leyes, ahora vemos en una sesión aprobar 8 leyes. Por ejemplo, en mayo con prácticamente toda la reforma procesal del país. Eso a la vez es complejo. Y en el ámbito del asesoramiento jurídico mucho más complejo, porque incide esas grandes normas legales o esas normas de alto nivel, ¿no? Como las leyes o los decretos ley, pero incide también toda la dinámica en materia contractual, en materia organizacional, en materia de diseños de trabajo que constantemente se habilitan para nuestras instituciones. Un ambiente de legalidad que entonces les decía tiene que ver también con una cultura de orden, con una cultura jurídica importantísima. Nosotros no podemos lograr ese ambiente de legalidad en nuestras instituciones solo desde el conocimiento pleno de los asesores jurídicos y los directivos de lo que está diseñado, de lo que está dispuesto para nuestras instituciones. Hay que insistir mucho en la muy a veces llevada y traída cultura jurídica de la sociedad, pero que en nuestro caso se cumple en 2 ámbitos. Primero, una cultura jurídica de los dirigentes y en otro marco también una cultura jurídica de los colectivos laborales. Ahí tiene que ver mucho, les decía, el trabajo del asesoramiento jurídico y se constituye como nuestra primera prioridad. ¿Cómo entender ese entonces ambiente de legalidad? Aquí les hago algunas preguntas, no las vamos a contestar seguramente por tiempo, pero tendrá que ver con estas dinámicas. En mi institución, en el Ministerio de Justicia, en donde yo cumplo mis funciones de asesoramiento jurídico, ¿qué está legislado? ¿Qué es lo que aplica del ordenamiento jurídico a mi institución? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis funciones específicas? ¿Cuál es mi estructura? ¿Cuál es mi reglamento disciplinario? ¿Cuál es mi red contractual? Yo les puedo hacer algunos comentarios tratando de cumplir esto en lo que nos toca a nosotros dentro del ministerio. Tenemos un sistema de trabajo en el ministerio que 2 veces al año hacemos un análisis de toda la actividad contractual del ministerio. La primera vez que lo hicimos yo mismo me asombré. Teníamos 100 y tantos contratos. Me dice, el Ministerio de Justicia, un edificio de apenas, ahí tiene 8 plantas, 200 y pico de trabajadores. ¿De dónde salen 100 contratos? Eso es imprescindible conocerlo. Y yo digo que no solo qué está legislado, es cómo se cumple, quién lo cumple, qué consecuencia tiene incumplir las normas jurídicas en el ámbito de cada una de nuestras instituciones. Ya les decía cuántos contratos tiene mi institución, cuáles contratos estoy incumpliendo. Nosotros no podemos enterarnos de que tenemos un incumplimiento de contrato cuando nos llega la reclamación de la otra parte o cuando nos llega la demanda de los tribunales. Esa previsión de evaluación constante del cumplimiento de los contratos pasa por eso que decía la profesora Martilla, que nosotros entendemos y compartimos esa idea, que desde el punto de vista normativo algo seguramente habrá que hacer en materia contractual, pero no está el problema en lo normado. El problema fundamental está en la manera en que nosotros encaramos el contrato económico, cómo lo asumimos muchas veces desde la formalidad de que esté ahí como está la ficha del cliente, como está el nombramiento. No se nos convierte el contrato en el gestor verdadero del negocio, en la hoja de ruta de la actividad económica. Lo hacemos ahí permanente, inmutable, cambian las condiciones del país, pero seguimos haciendo el mismo contrato. Allá yo tengo, por ejemplo, una pelea en mi actividad contractual. ¿Es un secreto o no? ¿O es un secreto? Yo creo a voces que el país tiene un problema serio de liquidez. Muchas veces empieza el mes y lo único que tenemos es el dinero para pagar el salario en las entidades presupuestadas, por ejemplo. Pero nosotros seguimos haciendo las mismas cláusulas del contrato, te pago a los 30 días. Y el mundo se está cayendo, pero nosotros volvemos a firmar ahí que a los 30 días yo te pago. Y todo el mundo sabe que el lado de acá y el del lado de allá que a los 30 días no hay dinero. Pero lo seguimos firmando así, no hay problema. Y después, si él sabe que no hay dinero, entonces, eso cuando afirmamos entonces que el contrato sea el gestor del negocio, no es una frase hueca, yo diría, sino
que es uno de los grandes retos que tenemos. Si nosotros hacemos el contrato de verdad, el gestor del negocio, nosotros andaremos entonces haciendo mejores cláusulas de pago, de cobro, de garantía, de pagos anticipados, de exigencias de calidad, que son básicamente, seguramente la doctora Liliana así lo hará en su conferencia, saber, siguen siendo seguramente, Liliana, los principales motivos de reclamación ante los tribunales. Seguimos haciendo lo mismo, nos seguimos reclamando lo mismo y le seguimos buscando las mismas fórmulas a lo mismo. Y a veces parece que eso tiene que nacer, los cambios en esa materia tienen que nacer de una ley o de una indicación de país. Hágase la cláusula así, hágase el anticipo así, búsquense los cobros y pagos así. Y nosotros entendemos que no. Yo creo que una de las fórmulas que nosotros debemos encontrar es cierta autonomía real en el asesoramiento jurídico, en el entorno de las propias características de la institución. Aquí yo aprendiendo mucho de los tribunales, del cual tuve el honor también de ser parte, siempre insisto en los asesores jurídicos, algunas ideas también de ese ambiente de legalidad. Cuando nosotros no cumplimos los contratos, ¿en cuáles puedo estar demandado? ¿Cuándo me demandan? ¿Dónde me demandan? ¿Qué preparación yo tengo para esa demanda potencial cuando estoy ya y sé que estoy incumpliendo un contrato? ¿Qué abogados tengo para representarme? ¿Qué argumentos tengo para defenderme? ¿Qué obligaciones impone la tramitación de los asuntos? Esto a veces se nos da en zona de mucho riesgo en contratación internacional, pero si vamos a simplificar estos problemas, la contratación internacional, donde es más agudo el conflicto, estamos perdiendo también argumentos. Yo creo que eso de alguna manera se nos da también en la dinámica cotidiana de nuestras instituciones. Me entero a última hora que la demanda es en la sala de La Habana. Y yo no tengo abogados en La Habana, ni tengo donde mandarlo, ni tengo hospedaje, ni tengo vehículos. Entonces, esa previsión de la actividad contractual de nuestras entidades, yo insisto, es parte elemental, fundamental de ese ambiente de legalidad. Yo insisto mucho también, Liliana y Gustavo, en qué estado, cómo el asesoramiento jurídico tiene que revisar permanentemente los mecanismos de comunicación procesal, personal y electrónica en su institución. Si me llega a mí una demanda en el ministerio, ¿quién la recibe? El SEXA que le dice al alguacil del tribunal, mira para atrás que aquí no hay nadie, o aquí no hay electricidad, aquí no recibimos documentos porque hay apagón, o no hay nadie en el despacho, o no llegó. ¿Cuál es el correo electrónico que yo doy en la sala cuando comunico la demanda? Y después un día me entero que está inhabilitado por alguna razón y nunca lo comuniqué, nunca lo revisé. Eso nos trae determinadas situaciones muchas veces negativas en nuestras instituciones. Por supuesto, la definición de las funciones ejecutivas y administrativas, de las funciones de gobierno, ahí hay una sutil diferencia, pero es causa de demandas judiciales, administrativas o no, ante los tribunales. Hoy la reforma procesal, nuestro código de proceso, la ley de procedimiento administrativo nos cambió reglas de juego y lo tenemos que tener y tenemos que preverlo y tenemos que tener un sistema de trabajo en nuestras instituciones para asumir favorablemente ese impacto, no para después cuestionarlo o para darnos por enterados. Yo creo que esos son temas que tenemos que revisar y por supuesto los temas de atención a la población, las reclamaciones, qué va por vía de reclamación, qué va por tema de queja, eso es otro tema, que la ley de procedimiento administrativo, la reforma procesal del país, le introduce cambios significativos que tenemos que estar preparados. En esos conceptos, entonces nosotros insistimos que el objetivo esencial del asesoramiento jurídico es que nosotros tengamos un asesoramiento jurídico permanente y eficaz. Ahí parece que hay una contradicción. Permanente es el que necesito para mi cotidianidad, pero eficaz es el que necesito para un caso concreto. Y para eso tengo una red, un sistema de organización del país para el asesoramiento jurídico que le mencionaba anteriormente. La actualización jurídica que tiene retos, ya les dije la densidad normativa, tenemos otro, no se imprimen las leyes. Es a base de digital y está difícil
estudiarse y dominar las leyes a versión digital completo. El Código de Familia tiene la Gaceta 104 hojas. El Código Penal tiene el Código de Proceso, y eso a base de celular, pero es el reto que tenemos porque ese en el entorno no tenemos papel tampoco para imprimir esas leyes, las vamos a ir imprimiendo. Pero tenemos un reto de que tenemos que estar actualizados, hay que acceder a la página de la Gaceta Oficial de la República constantemente. Hay que estar muy al tanto de lo que está emitiendo el Consejo de Gobierno y el Tribunal Supremo, también siempre hago esa referencia por la función que tienen de dictar instrucciones, dictámenes para la adecuada administración de justicia. Está como objetivo esencial, y en eso no me voy a detener mucho, pero insisto, la predisposición a cumplir. Yo creo que nuestras entidades y el asesoramiento jurídico tiene que llevar de la mano a nuestras instituciones, a nuestro jefe, que las normas jurídicas y los contratos hay que cumplir y hay que tener una predisposición para eso. A veces uno siente que es al revés. Y yo creo que a veces eso lo tenemos en genética histórica, tal vez, ¿no? Acuérdense, nosotros somos una nación que nos creamos como nación asumiendo aquel concepto, se acata, pero no se cumple. Nos hicimos cubanos, entre otras variables, con esa idea de que eso es allá en España, aquí es a la cubana. Y a veces no lo decimos, pero todavía creo que lo asumimos. Bueno, eso ya veremos después cómo se cumple aquí. No me mortifiques ahora con eso, ya hay muchos problemas. Ya después veremos. Hay que tener una predisposición a cumplir. El asesoramiento jurídico tiene que tener como objetivo esencial el análisis colegiado. Es tan diverso y complejo los problemas que hoy asume nuestra institución que ninguno de nosotros solo por sí mismo puede resolverlo. Los temas que hoy tenemos por delante son en su esencia multidisciplinarios y desde la interdisciplina lo tenemos que abordar. Entonces hay que crear esos espacios de análisis colegiado, de que aporten todos los que tienen que aportar al conocimiento de la institución, al conocimiento de los asuntos. El tema de la argumentación y la redacción, eso es casi que una verdad sabida por nosotros, pero donde todavía tenemos retos. ¿Qué escribimos? ¿Cómo lo argumentamos? ¿Cómo se redacta? Yo a veces insisto mucho, y ahora lo recuerdo por la presencia aquí de Gustavo, en materia de justicia laboral tenemos grandes retos en la redacción y en la argumentación de las medidas disciplinarias. No puede ser que las resoluciones de imposición de medidas disciplinarias sirvan su argumentación lo mismo para poner una amonestación que para poner una separación definitiva. El tema de la argumentación es consustancial a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental. Por tanto, esos elementos, tanto en la materia laboral, en materia contractual, en materia de reclamaciones, nosotros le tenemos que poner mucho énfasis. Y no cabe duda que también tendremos que avanzar todo en materia de informatización de los sistemas de trabajo internos del asesoramiento jurídico. Ahora, ¿qué se requiere para lograr eso? Y ahí voy más rápido. Nosotros asumimos que nosotros tenemos que consolidar y hacer muy fuerte, y estos empeños de la Unión de Juristas, de la facultad, van en ese camino a consolidar las competencias del asesor jurídico en materia de conocimiento, en materia de habilidades, en materia de valores. Y en materia de conocimiento ahí están, yo no me voy a detener en ello, pero sí partimos de que hay que tener conocimiento en materia constitucional, civil. Aquí se ha hablado mucho de materia de trabajo, de seguridad social, en derecho económico, en propiedad industrial e intelectual, en derecho financiero, en mercantil, llevado y traído. Yo creo que nos hemos acostumbrado todos a decir que hay que fortalecer mucho el derecho mercantil, pero a veces poco hacemos en función de ese fortalecimiento. En materia procesal y en materia registral tenemos un reto grande, por ejemplo, en la actualización, en la inscripción y actualización del patrimonio inmobiliario del Estado. A veces no dominamos los ABC, las variables de la legislación registral, y eso nos está trayendo problemas en esos ambientes de legalidad de nuestras instituciones. ¿Cómo podíamos hablar de ambiente de legalidad en una institución que no sabe ni cuál es su patrimonio inmobiliario?
Nosotros en la última sesión, la penúltima sesión del Consejo de Ministros que analizábamos este tema, les pido tal vez que anoten ese dato, es el ya veterano acuerdo 34 del 2009. No lo acabamos de cumplir, y miren, es del 2009. Eso es para allá, para acá, damos un dato, después damos otro. Tenemos 2 inmuebles por inscribir, después decimos, no, inscribimos en verdad 13 porque no nos acordamos. Y cuánta ilegalidad hay en materia de inmuebles. Y muchas veces la base de esa ilegalidad es que no está ni inscrito ni actualizado en el registro de la propiedad. Yo creo que a los temas de registrales, del registro de la propiedad, de los registros mercantiles, hay que dedicarle mucho tiempo desde el asesoramiento jurídico. Yo les decía en el Consejo de Ministros, no puede ser, es importante que en un proceso de entrega sea más importante la entrega del celular, a veces, y que nunca se mencione cuál es el patrimonio inmobiliario de la institución. Reflexionemos todos a ver si en los entornos de sus instituciones, lo que se desempeña como asesor jurídico, no es una variable que tenemos a la mano. Y a veces es un tema como del asesor jurídico o de hacer un informe un día que estadísticamente puede tener 1000 errores. Eso lo hemos ido cambiando. Ahora la información estadística sobre el acuerdo 34 se firma por los titulares, por los jefes de las instituciones, por los gobernadores en el ámbito territorial, pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que eso se domine, que haya una predisposición permanente, como decíamos, que ese patrimonio inmobiliario esté actualizado. La creación, el resurgimiento de los registros de la propiedad en el año 96-98 fue una indicación expresa de nuestro comandante en jefe. En esa visión estratégica. ¿Y por qué fue en ese año? Porque en ese año se aprobó la Helms-Burton. Y la Helms-Burton venía con el título 3. Y el título 3 se aplica desde Trump. Y podemos decir responsablemente que gracias a esa idea nosotros nos podemos hoy defender adecuadamente de las múltiples demandas que ya vamos teniendo en el mundo en función del título 3 de la Helms-Burton. Porque existe un registro de la propiedad, porque es sólido la función protectora del registro en materia inmobiliaria. Pero ahí tenemos retos y cosas que mejorar. En materia de conocimiento, en materia de esos conocimientos, yo creo que son imprescindibles para garantizar, ya algo de eso hemos mencionado, que nosotros tengamos buenos y efectivos contratos económicos. Contratos económicos que tengan una fórmula de ganar a ganar. Uno a veces siente que los contratos están más bien determinados para que una de las partes venza, una gane. Y no debe ser así. Los contratos tienen que tener una fórmula de ganar y ganar. Y para ello nosotros tenemos que tener claro cuáles son los problemas fundamentales que tenemos en base de contratación, que tiene que ver con defender los intereses del país, con los temas de las cuentas por cobrar, las garantías, la jurisdicción aplicable. Yo les puedo dar un ejemplo, tal vez lo he dicho en otros lugares, porque son casos que tenemos hoy en tramitación en cortes internacionales. Nosotros firmamos contratos internacionales, por ejemplo, se nos hizo moda en algún momento jurisdicción aplicable en Londres, la Corte Mercantil, la Corte Superior Mercantil de Londres. Y fíjense, parecen detalles muy simples, pero les voy a poner un ejemplo. En la Corte de Londres, en esa mercantil, para poner la demanda, el aviso de demanda en la secretaría, la parte demandante tiene que pasar por la caja y pagar 10.000 euros. Con el comprobante de que lo pagó, va a la secretaría y allí llena un modelo. Y ese es el aviso de demanda, que no se hace efectivo hasta que no es emplazada la parte ya con la demanda. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cuál es la gracia de eso? ¿Cuántos contratos, revisemos por ahí, tenemos nosotros? Que el primer rollo que vamos a tener es de dónde sacamos los 10.000 euros para ir a Londres. A poner la demanda. No lo sabemos. Pero había que hacerlo rápido porque era lo mejor para el país. Tal vez en algún momento. Entonces yo digo que el conocimiento de la jurisdicción aplicable en estos días, en estos últimos meses, el profesor Dávalo ha estado realizando un curso de litigación internacional.
Él suele decir que son cursos para dar escuela, no escuela. Escuela, hay que saber litigar, hay que saber, por eso decimos, defender los intereses del país. Y mucho tiene que ver hoy de los problemas que tenemos en materia internacional, es que no escogimos bien ni la jurisdicción aplicable ni el derecho aplicable. No dominamos ese derecho, que además dependemos de que tenemos que buscar un barrister, un abogado en Londres, porque ellos como nosotros, aquí no puede venir un abogado allá cubano a ejercer el derecho. Entonces, en materia de costos, en materia de incentivos, de gastos de abogados, entonces las demandas se convierten en millonarias, nada más en materia de abogados. Eso lo tenemos que resolver también a partir del conocimiento procesal, del conocimiento jurídico. En materia de habilidades, ahí están, en materia de oratoria, de redacción, ya les hablé de eso, de interpretación jurídica. Yo creo que los juristas todos, nosotros todos, tenemos siempre un reto fundamental en materia de interpretación jurídica. A veces el positivismo lo tenemos a flor de piel. Ante la primera duda, oye, la ley está mal, hay que cambiarla. Y no vamos a su interpretación, a su finalidad, a cuáles son los fundamentos, qué es lo que espera el país, la dirección del país, el pueblo, de determinadas normas jurídicas. Entonces, en materia de interpretación tenemos que insistir, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar mucho. Yo tengo ejemplos, él me ha dado por poner ejemplos. Nosotros hemos publicado normas jurídicas en la Gaceta Oficial de la República a las 8 de la mañana y más o menos a las 9:15 a mí me han llamado para ver cómo se cambia eso. Es real, no es el cuento. Ministro, ¿cómo está? Bien. Oye, ya se publicó así. ¿Y cómo se pudiera cambiar eso? Porque fíjense, en las redes sociales. Nosotros también tenemos un reto como comunidad jurídica. Alexis está liderando también. Tenemos mucho que hacer todas las instituciones de la Unión de Juristas. Que en materia comunicacional nosotros tenemos que siempre tratar de dar el primer paso. A veces estamos reactivos. Se publica una norma, alguien dice algo, entonces nosotros vamos a explicar lo que alguien dice. Y nos coge la delantera. Y ahí aparece el cuestionamiento. Entonces muchas veces a usted le pasará en sus propias direcciones de entidad que la primera reacción es ¿y por qué eso está ahí? ¿Por qué se hizo ahora? ¿Y por qué no lo podemos cambiar? Entonces yo creo que en materia de interpretación tenemos que hacer muchas cosas. En materia de valores también. Nosotros estamos insistiendo mucho en la ética de los asesores jurídicos, nuestros abogados, que es una ética que tiene que ir sobre todo a combatir lo mal hecho, a aportar soluciones. Tiene que haber una ética profesional en ese camino. No puede ser solo, así no puede ser, así no se hace. Eso no es lo que está aprobado. Nosotros en los intercambios permanentes con el presidente y el primer ministro, ojalá ustedes tengan esa posibilidad en estos días. Ustedes verán que tal vez insisten mucho en eso, de que tiene que ser un abogado que no trance ante lo mal hecho, pero que a la vez busque soluciones. La solución no puede ser que está todo cerrado, que está todo trancado, un buen cubano, sino que hay soluciones, lo que tal vez no es por esa vía, es por esta otra. Y eso tiene que estar presidido por la ética de nuestros asesores jurídicos, por su conducta incorruptible, por ese patriotismo, amor a la patria. Cuando decimos que hay que defender los intereses de la patria, eso es patriotismo. Nosotros asistimos a toda la actividad contractual de nuestras instituciones, actores estatales, privados, no privados, todos los nuevos que han aparecido. Además, me da mucho gusto que haya abogados de MIPYMES. Todos estamos en función de que venza nuestro proyecto social, nuestro proyecto económico, y eso desde el derecho aportamos mucho a ese concepto, el tema de la profesionalidad, la responsabilidad de nuestros abogados, la sensibilidad. Cuando nosotros resolvemos asuntos jurídicos, detrás de eso hay conflictos sociales, muchas veces con situaciones políticas, económicas. Y esa sensibilidad nosotros nunca la podemos perder. A veces es muy ilustrativo en materia laboral o de trabajo. Cuando ponemos una separación definitiva, cuando ponemos una medida disciplinaria, nosotros tenemos que aportar a que nuestros dirigentes, cuando toman decisiones, también lo hagan conscientes de la sensibilidad que en Cuba revolucionaria y socialista implica tomar decisiones con las personas.
Pero esa sensibilidad también la tenemos que tener presente en los contratos económicos. Cuando un contrato se incumple, no es solamente que tú has cumplido una cláusula, detrás de eso hay una actividad económica que tiene un fin, que tiene un destinatario. Y normalmente, cotidianamente, ese destinatario es el pueblo, es la gente, con las limitaciones que tenemos, con los problemas que tenemos. Entonces no administramos o no somos hacedores de papeles, somos profesionales del derecho en un país donde el derecho es básicamente popular, donde tiene un arraigo claro y firme en la pretensión y en la aspiración de la gente, de nuestras personas. Y del derecho nosotros podemos contribuir mucho a la confianza de la gente en sus instituciones. Le hace mucho daño al proyecto revolucionario cubano la falta de confianza de las personas en las instituciones. Lo que se dice y no se hace, el despropósito a veces en determinadas decisiones, el abuso en determinadas decisiones o la falta de rigor en otros tipos de decisiones. Y eso tiene que ver con los valores y con ese concepto de competencia del asesor jurídico. Y ese sentido de justicia y ese valor también de la laboriosidad. Ya ustedes lo saben mejor que yo. No se es asesor jurídico en Cuba desde la vagancia. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Ustedes vienen acá, comparten este tiempo, lo que han dejado atrás un infierno. Cuando vienen hay que trabajar de campana a campana. No se tiene hora para ser abogado, para ser magistrado, para ser asesor jurídico. Ese es un concepto que nos preside a todos y de lo cual todos nos sentimos orgullosos. Aquí no se las voy a relacionar en razón del tiempo, pero sí transmitirle la idea que desde el Ministerio de Justicia, desde la dirección del país, se han venido haciendo un grupo de acciones importantes dirigidas a ese fin, que ha estado desde la presencia del presidente el 9 de agosto, el 3 de diciembre con la dirección de la Unión de Juristas, donde el asesoramiento jurídico tuvo un papel protagónico, hay que decirlo, porque así debe ser. Tiene que ver también con que hemos reforzado desde el Ministerio la atención a las consultorías provinciales, hemos reforzado también la atención a las direcciones jurídicas de los organismos de la Administración Central del Estado, de los órganos de Estado. Es una reunión que se realizaba cada 3 meses, hoy la hacemos todos los meses con un plan de temas, con una evaluación sistemática por el primer ministro. Tenemos el privilegio que el 4 de enero, el primer día hábil de este año, del 2022, lo empezamos con una reunión con los directores jurídicos. Estuvo con nosotros el primer ministro 3 horas, casi 4 horas, compartiendo con todos los directores jurídicos. Sobre estos temas, el 19 de febrero impartimos una conferencia en la preparación de cuadros del Consejo de Ministros, hablando de más o menos de estos mismos conceptos. Tenemos ese rigor de evaluación permanente del asesoramiento jurídico, se ha convertido en un tema, todos los años se evalúa en el Consejo de Ministros y eso nos debe llevar por buenos caminos. Estamos también realizando un grupo de acciones con las universidades. Tenemos un convenio del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Justicia, porque con los estudiantes universitarios estamos trabajando en un diagnóstico de la actividad económica del país. Estamos también, se nos ha hecho muy sólido, y yo aprovecho esta ocasión para reconocer un protocolo de trabajo con el Tribunal Supremo, donde se imparten conferencias por los magistrados del Tribunal Supremo. Recientemente tuvimos una videoconferencia con los directores de la consultoría y allá estuvieron 2 magistrados intercambiando con nuestras direcciones de las consultorías sobre ese tema. Dentro de las acciones realizadas, un sistema de trabajo diferenciado con las bases productivas, con las bases de la producción agropecuaria del país. Dentro de las acciones realizadas hemos ido aprobando asesores jurídicos propios para determinadas bases productivas, para cooperativas del país. Hemos aprobado 83 cooperativas con asesores jurídicos propios. No todas tienen el abogado, pero ya tienen aprobado. Ahí estamos rompiendo esquemas. Estamos aprobando asesores jurídicos propios para MIPYMES privadas, porque si estamos partiendo que son todos actores económicos que concurren al escenario del país en similares condiciones, y estamos diciendo que el asesoramiento jurídico es imprescindible para que las cosas no funcionen bien, entonces todas las que sea viable que cuenten con ese servicio, nosotros lo vamos a aprobar. Eso nos pone retos de varias dimensiones,
pero creo que defendiendo esos conceptos estamos contribuyendo bien a las ideas que tiene el país sobre ese tema. Yo creo que las prioridades de este año han ido por estos caminos, no las voy a detener, no me voy a detener en eso. Yo creo que llamar la atención nuevamente en la reforma procesal. Yo tengo un dato de septiembre. En Cuba se suspendieron 4 audiencias por ausencia de 4 abogados en septiembre. Hasta agosto se habían suspendido 35. Yo empecé a hacer unas cuentas ahí. Alguien me dijo, no, eso está mejorando, más o menos, porque de 35 en 8 meses es 4.3 comparecencias suspendidas por mes. Que en agosto vaya a 4, bueno, es una buena señal, pero no es un problema resuelto. Es inaudito, es inexplicable que de manera injustificada no se asista a las audiencias, a las comparecencias que dispone el Código de Proceso, que si nos damos cuenta, el legislador ahí nos hizo una coyunta, lo puso obligatorio. Y eso es porque veníamos de un escenario complejo, y es también como garantía de que las cosas salgan bien en los procesos. Pero fíjense, unos meses después, no hemos llevado a buen puerto. Desde una visión optimista diríamos, no, vamos bastante bien. Desde una posición realista, yo diría que no hay razón para que haya ausencias injustificadas. Siempre sabemos que puede haber variables de justificación. Esas son las prioridades. Yo les quería decir esos argumentos. También tenemos muy claro, y lo estamos insistiendo, qué hacer desde la dirección de los organismos con el asesoramiento jurídico, y eso se los voy a tratar de explicar en una frase. Nosotros creemos que todo lo que nos falta por alcanzar en materia de eficacia y de efectividad del asesoramiento jurídico va en una vía como de doble sentido de circulación. Una parte depende de nosotros como asesores jurídicos, otra parte depende de nuestras instituciones y nuestros jefes en el papel y la relevancia del asesoramiento jurídico. Las dos las tenemos que conseguir y las dos nos las tenemos que plantear con claridad. A veces en determinados ámbitos hablamos más de lo que depende de las administraciones o las direcciones. A veces en otras instancias hablamos más de lo que depende del asesor jurídico. Yo creo que ahí tenemos que confluir. No vamos en contradicción. Yo creo que lo que vamos todos es encontrando un punto de encuentro. Y tiene que ver fundamentalmente, y con eso termino, de que el asesoramiento jurídico se atienda con prioridad y de forma permanente. Y que el asesor jurídico sea parte importante de los procesos de trabajo y de la toma de decisiones. Nosotros no podemos asistir en nuestras instituciones, y eso tal vez no lo podemos ganar por mandato, por decreto, sino por trabajo, por convicción, por utilidad, por laboriosidad, por profesionalidad. Nosotros no podemos asistir a la variable post-mortem de los problemas. Cuando hay que hacer ya la demanda, cuando hay que hacer la medida disciplinaria o cuando hay que actualizar un reglamento, sino que tenemos que hacernos parte de esos procesos, de esas tomas de decisiones, y por tanto yo creo que nosotros haciendo estos conceptos, que no es tan fácil lograrlo como yo decirlo aquí, también sostengo la idea que no es tan difícil si nos lo proponemos y nos lo proponemos entre todos. Nosotros estaremos logrando desde el asesoramiento jurídico ese cumplimiento efectivo del concepto que les mencionaba de Estado socialista, de derecho y justicia social. El asesoramiento jurídico, la robustez del asesoramiento jurídico en Cuba es imprescindible para lograr ese objetivo. Yo les reitero las gracias, les reitero el honor que para mí significa estar con ustedes aquí. Les cumplí el compromiso de que ni era una conferencia ni era magistral, pero les agradezco enormemente la atención que me han brindado. Muchas gracias.